Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, Diego Triana, estudiante de la UNAD. En este caso vamos a hacer la sustentación del ejercicio número 1 de Física General, tarea 3 de las fuerzas al movimiento, ¿sí? Presentado ya, como le indiqué, por Diego Triana. El trabajo se presenta para el 26 de octubre. En este caso tengo la letra número D, que fue la letra que escogí para desarrollar el ejercicio. Dice análisis de resultado experimental. Nos habla sobre un estudiante que lleva a cabo un experimento con una caja de masa M, la cual la deja caer después de un reposo sobre un plano inclinado de altura h y un ángulo de 30 grados, como se muestra en la imagen. Vamos a usar las leyes de Newton y aquí podemos observar lo que se nos estaban indicando en el problema, ¿sí? O algunos datos importantes que nos generan en esta tabla están, por ejemplo, la masa está pesando o tiene un peso en kilogramos de 0.2, un ángulo de 30 grados, una altura de 0.8, unas distancias, ¿sí? X sub 1, X sub 2, X sub 3, distancia sub 1 es igual a 0.9, la 2 es igual a 1.2, la 3 es igual a 1.5. Aquí podemos observar el diagrama que me están pidiendo, que bueno, en el diagrama que el profe nos genera para la construcción, diagrama de cuerpo libre en el plano inclinado y uno horizontal. Entonces aquí la flecha verde significa que es la norma, la flecha azul es la gravedad, la flecha morada donde está mg, que sería masa, gravedad y coseno, ese sería el componente perpendicular y este sería el de seno, sería el componente paralelo. De igual manera, entonces aquí también tenemos en el plano inclinado, en el plano horizontal, lo mismo, la norma, velocidad, aquí fuerza de fricción o cinética, aquí tenemos cinética, coeficiente cinético por la norma, y aquí la gravedad también. La primera pregunta nos indica cambiar los resultados experimentales si se duplica la masa. ¿Cómo cambiarían? El coeficiente de fricción depende de la masa de la caja, justifica la respuesta. Aquí, recuerdo, en el plano inclinado sin fricción, fuerza neta, aceleración de la caja, fuerza neta igual a masa por gravedad sobre seno del ángulo. La aceleración es igual ¿a qué? A fuerza neta sobre masa, eso nos da igual a masa por gravedad de seno del ángulo sobre masa, y cancelamos acá y nos queda gravedad sobre seno del ángulo. Observa que la masa se cancela, aquí se cancelan las masas, es decir que la aceleración en el plano inclinado no depende de la masa, ¿sí? Así que la velocidad al final del plano va a ser la misma, ¿sí? En la superficie horizontal, fuerza de fricción cinética es esto. La desaceleración tenemos esta fórmula. Nuevamente la masa se cancela y la desaceleración no depende de la masa. Contestando las preguntas anteriores, entonces si se duplica la masa en el movimiento no cambia. La aceleración del plano inclinado permanece igual. La velocidad al llegar al plano horizontal permanece igual, ¿sí? La distancia recorrida antes de determinar no cambia. El coeficiente de fricción no cambia, es decir, no depende de la masa. Esto quiere decir que la masa no está, no hace cambios en el coeficiente de fricción, en este caso, ¿sí? En el segundo ejercicio, o en el segundo ítem que tenemos, nos habla cómo cambiar la velocidad de la caja al final del plano inclinado, y la distancia recorrida de la superficie horizontal se explica la relación entre la aceleración a lo largo del plano y la velocidad inicial al llegar a la superficie horizontal, ¿sí? La aceleración en el plano inclinado, la aceleración de la caja en el plano inclinado es igual a aceleración igual a gravedad sobre seno. Si el ángulo aumenta, seno aumenta, por lo tanto aumenta la aceleración y aumenta la aceleración mientras baja por el plano. La velocidad al final del plano, entonces la velocidad al final del plano sin fricción se puede obtener de dos maneras. Tenemos estas dos fórmulas.
En este caso, si a altura se mantiene constante, la velocidad no cambia, aunque varíe el ángulo, porque la energía potencial depende solo de la altura, en este sentido, ¿sí? Aquí en esta, en este diagrama. Si aumenta el ángulo, también aumenta la altura, ¿sí? Y aumenta porque hay más energía potencial. ¿Listo? La distancia mejor medida en la superficie horizontal. En la superficie horizontal la caja se frena por la fricción. Tenemos estas dos fórmulas. Cabe mencionar que cuando la distancia depende de la velocidad a2, ¿sí? Una mayor velocidad al salir del plano inclinado produce una mayor distancia recorrida antes de detenerse. Esto quiere decir que cuando el objeto o la caja sale de aquí y entra aquí a esta parte, si entra con una velocidad alta, ¿sí? Si entra con una velocidad alta, entonces la distancia que va a recorrer la caja también va a ser más grande. Donde h es la altura vertical del plano, ¿sí? Entonces estamos hablando de h, estamos hablando de la altura, estamos hablando de la altura que en este caso sería 0.8. Aquí vamos por el punto 3, donde nos dice cómo se relaciona el tiempo que tarda la caja en detenerse con el coeficiente de fricción y qué pasaría con el tiempo de detención y con la distancia recorrida. Vamos a hacer una hipótesis en el experimento. Vamos a decir que el plano inclinado es liso sin fricción y así está. La caja parte desde la altura h y alcanza la base con velocidad, ¿sí? La detención ocurre sobre una superficie horizontal con coeficiente cinético. Entonces, velocidad al pie del plano, vamos a hallar la velocidad al pie del plano y esta velocidad al pie del plano nos da este resultado. Luego, vamos a hacer el tema de fricción en el plano horizontal y esto sería la fórmula, esto sería parte de la fórmula, ¿sí? Vamos a ver la desaceleración, cómo se frena la caja. Tenemos estas fórmulas que están acá. Vamos a luego, con estas fórmulas podemos hallar la desaceleración y vamos a determinar el tiempo de detención en magnitudes. ¿Listo? Entonces, estas de acá nos van a servir ahora y esta fórmula de acá también nos va a servir ahora. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar el coeficiente de el coeficiente cinético, ¿sí? Tenemos que h sobre altura, perdón, altura sobre distancia, entonces por eso esta de acá nos funciona para hallar esto, ¿sí? Esto sería parte, esto sería otro coeficiente de cinética y esto sería otro coeficiente de cinética. Luego aplicamos esta fórmula que está acá para hallar tiempos y aquí tiene la explicación un poco. Primero vamos a trabajar con este valor, hallamos esto, eso fue lo que hice acá, me dio 0.43886 y este valor que me dio acá, pues por ende tengo que multiplicarlo por esto que no lo he trabajado. Entonces lo voy a multiplicar por eso y al final, entonces, ¿de dónde sale este coeficiente de fricción? Pues de este que hallamos acá, cinética, perdón, de este que hallamos acá, entonces por eso 0.889. Y aquí esto nos daría en segundos cada uno, ¿sí? Y tenemos que responder las preguntas, entonces acá, ¿cómo se relaciona el tiempo con coeficiente de fricción? Matemáticamente podemos decir que el tiempo va a ser infinito a 1 sobre coeficiente de fricción, es decir, que van a ser inversamente proporcionales, mientras uno sube, el otro disminuye. Si se produce un coeficiente de fricción, suaviza la superficie del frenado. La desaceleración del coeficiente de fricción, de cinética, perdón, se me metió ese tema de fricción. Cinética, por gravedad, disminuye.
la caja tarda más en detenerse, mayor tiempo, y me corre más distancia. ¿Sí? Si es un tema, un límite físico, entonces podemos decir que el coeficiente cinético, entonces, o igual a cero, la superficie ideal sin fricción. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Podemos ver que el tiempo va a ser infinito y que la distancia va a ser infinita de la caja. Es una observación del experimento en coherencia con lo que se vive en las medidas. Entonces, en medidas, menor distancia corresponde a menor coeficiente cinético y menor tiempo. Mayor distancia corresponde a menor coeficiente cinético, mayor tiempo, y todo esto puede tener en cuenta o consiste de acuerdo a las fórmulas que nosotros utilicemos. De antemano les agradezco, muy amables por su atención.